giovedì prossimo, sì, col governo. Sì, quindi alla fine è stato utile, però il viaggio non l'ho fatto. Tu, sì. No, io non riparto. Buona vesprada. Si m'ascoltarà? Sí. ¿Se me escuchará bien? Imagino. Pues voy. Acabamos de decir que voy a empezar yo. Soy Piero Carlucci del CERAI, del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional. Se me ha pedido de hablar de alimentos y sistemas educativos en redes de proximidad innovadoras, ¿no? Pues de hablar de un poco de cómo pretendemos desde los movimientos sociales de hacer llegar productos, alimentos sostenibles y saludables y de proximidad, ¿no? en el sistema de la restauración colectiva y por lo tanto en el sistema de la compra pública. Siempre me gusta hablar de estas cuestiones empezando por un punto de partida, ¿no? Pues los problemas del campo, porque en realidad nuestra organización, intenta responder, ¿no? a las necesidades de las personas que viven de la agricultura, ¿no? Pues el problema principal que tenemos en este momento es la diferencia entre los precios en origen y los precios en destino de los alimentos. Pues como podéis ver en esta tabla, que es el IPOD, del índice de precios en origen y destino, que elabora COAG, los productos de que salen desde el campo, ¿no? de la producción a que llegan hasta los consumidores, pues tienen unas diferencias que muchas veces rozan el 500%, pero este es el IPOD de septiembre, pero en otros meses incluso tenemos un diferencial del 800%, ¿no? Puede querer decir que un producto que sale del campo a 10 céntimos puede llegar al consumidor a 80 céntimos, ¿no? Y ahí pues hay toda una cadena de valor que hace que de alguna manera en el campo, ¿no? Pues y en las zonas productoras, pues en las zonas de campo, en las zonas de montaña, pues se quede una mínima parte, ¿no? del precio final de los productos. Esto genera pues una serie de problemas, ¿no? A productores y productoras que desde nuestra organización intentamos pues de alguna manera resolver a través de unas propuestas que tienen que ver con los canales cortos de comercialización. En este esquema, pues básicamente vemos cómo se organiza muchas veces la cadena, ¿no? de producción. Pues empezamos desde el campo, donde entran unos insumos que dependen del precio del petróleo, de las patentes, ¿no? Pues ahí se produce, habrá transporte, habrá un mayorista, habrá una recarga en el precio, muchas veces habrá otro mayorista, hasta que llegaremos, ¿no? al detallista y al consumidor final, pues el precio final. Pues evidentemente, pues esta cadena de alguna manera nutre pues toda una serie de actores, pero resta a lo que se percibe en el campo por estos productos. Por lo tanto, pues nos encontramos en una situación en donde pues cada día cierran 30 explotaciones agrarias y es una tendencia que es dramática. Pues nos encontramos con un sector agrario muy envejecido, pues tenemos una media de edad de 64 años, pues nos quedan unos pocos años para remediar al problema. Pues tenemos unas explotaciones, sobre todo las pequeñas, que no son competitivas y rentables, porque tienen unos márgenes muy ajustados.
nos encontramos con que la mayoría no tienen una venta directa, por lo tanto no logran remontar la cadena de los márgenes y por lo tanto desaparecen las producciones locales, ¿no?, a causa de la falta de economías de escala. ¿Cuál es nuestra propuesta? Ya llegaremos al tema del día. Pues recortar cadenas. Pues se trata, pues, de alguna manera de crear lazos de manera directa entre productores y productoras y consumidores y consumidoras. Pues cuando hablamos de consumidores, pues hablamos también de la restauración colectiva. Por lo tanto, pues también de las empresas que dan de comer a nuestros niños y niñas en los colegios o a nuestros enfermos en los hospitales, ¿no? Pues, por lo tanto, pues hay muchas fórmulas, ¿no?, pues directas al consumidor, supermercados cooperativos, grupos de consumo, pero también hay la posibilidad de agrupar productores y productoras para que respondan al mercado de la restauración colectiva. Para hacer esto, pues ya empezamos una reflexión con otras organizaciones hace 2 años. En 2020 creamos un consorcio que se llama JASAT. Está formado por 5 organizaciones, entre las cuales está el CERAI, está Entre Tantos, que es otra organización, una fundación que trabaja en temáticas muy parecidas a las nuestras, la UCO, la Universidad de Córdoba, POD, que es un partner tecnológico, pues que básicamente está creando nuestra herramienta de venta y gestión online de las explotaciones, y luego Germinando, otra organización social. ¿Qué pretendemos con estas organizaciones? Pues crear la primera aceleradora de Food Hubs, ¿vale? Food Hubs son centros de acopio, ¿vale?, donde más productores y productoras se unen para tener una serie de servicios compartidos, ¿vale?, que son servicios de comerciales y de marketing, servicios de logística y todo lo necesario para mover su propia producción. ¿Qué es, en pocas palabras, un Food Hub? Pues básicamente una serie de productores que cada uno con su producto, pues que envían sus productos a una central. Puede existir la central o puede ser simplemente virtual. La central puede ser una furgona, por ejemplo, es un experimento que estamos haciendo en el Pirineo aragonés. En el caso que os contaré después de Valencia, pues hemos creado una central con una estructura física. Por lo tanto, pues se pretende consorciar a más productores para que tengan una estructura donde organizar los pedidos, intercambiar productos y enviar los productos a los clientes finales, que en nuestro caso serán las empresas de restauración colectiva. Pues responde a la necesidad de aunar esfuerzos y de tener un mercado diferenciado, ¿vale? Luego veremos punto por punto. ¿Qué intentamos hacer con este grupo de organizaciones? Lo primero es fomentar la creación de centrales de compra, ¿vale? Por otro lado, acompañar a la digitalización, que es una cosa muy importante, pues tiene que haber un contacto directo entre el cliente final y los productores. Muchas veces son herramientas muy difíciles de gestionar por parte de la producción, por tanto se gestionan de manera centralizada. Además, con herramientas que permiten tanto hacer los pedidos como gestionar la facturación, gestionar el almacén, gestionar incidencias y todo el resto. Además, así que en nuestra primera experimentación estamos trabajando con la restauración colectiva. La herramienta puede incluso llegar a la planificación de los menús y a la planificación de la producción en campo, ¿vale? ¿Por qué nos interesa este mercado de la restauración colectiva? Porque de alguna manera tiene grandes volúmenes, ¿vale?, pero los pequeños productores no pueden responder uno a uno a los retos, ¿no?, de este mercado, que son, sobre todo, tener un suministro constante y con la calidad que se requiere desde este mercado y, sobre todo, las cantidades. Entenderéis que cada productor no puede tener todos los productos para cada tipo de empresa o simplemente comedor. Una tercera pata es poner en relación todos los Food Hubs, las centrales de compra que se están creando aquí en el Estado. Por ejemplo, en este momento
Hay una aquí en Valencia, otra en el Pirineo, otra en Navarra, otra en Canarias, y otra en Andalucía y otra en Valladolid, ¿vale? Cada zona pues tiene unas propias características climáticas y, por lo tanto, producciones diferenciadas. Por lo tanto, con el tiempo pretendemos incluso pues, intercambiar productos entre estas centrales de compra. Pues venimos al ejemplo que estamos pues, gestionando aquí en Valencia. Pues se trata de una central de compras cooperativa. Su sede es en Mercavalencia. En este momento está agrupando a 15 productores, que serán 25 antes de final de año, y está pues, sirviendo producto, frutas y hortalizas, a 30 colegios. ¿Cuál era? Pues os cuento de manera rápida las fases. Hemos tenido una fase preliminar, ¿vale? Pues recogida de información y conformación del proyecto. Luego hemos tenido una fase de reflexión y acción, es decir, trabajo participativo para decidir las modalidades de trabajo con productores y productoras. Por lo tanto, una primera puesta en marcha del proyecto piloto. Y ahora estamos en fase de evaluación y de diseño, y ya hemos saltado el año pasado, que estábamos con 7 colegios, a 30 colegios. ¿Cuál es el contexto? Pues trabajamos en la Tira de Contar, que es un espacio de comercialización colectiva en el Mercavalencia. Ahí acuden 200 productores y productoras cada día. Está en fase descendente, quiere decir que estamos perdiendo ahí pues, cada año más productores y productoras. Por otro lado, tenemos un sector agroecológico desarticulado, es decir, son pequeños productores con poca producción y que no tienen capacidad de responder a los retos de un mercado grande, ¿vale? Por lo tanto, partimos de estos dos problemas, ¿vale? Y por lo tanto nos fijamos como objetivos pues, revitalizar esa Tira de Contar, ese mercado mayorista conformado por venta directa y productores y productoras, generar alianzas entre el sector ecológico y el sector convencional, crear un centro de acopio, ¿vale? Y los objetivos operativos pues, son organizar colectivamente a la producción para proveer a la restauración colectiva de forma profesional y eficiente, dotarse de una serie de servicios que facilitan el posicionamiento comercial del sector y dar centralidad a productores y productoras. Es decir, creamos su herramienta, su empresa, y por lo tanto tendrán que decidir sobre cómo gestionar, ¿no? esta herramienta. Y luego, pues, generar alianzas estratégicas entre entidades y sector productivos, y añadiría entre instituciones públicas. Empezamos también este trabajo, viene acompañado de un trabajo de incidencia política, pues que muy bien conocéis ahora, pues, que es la reforma del decreto 84/2018, a través del cual se pretende pues, subir el porcentaje de producción ecológica en la restauración colectiva, por lo tanto en colegios y hospitales, subir la cuota de productos frescos de temporada y locales en el mismo circuito, y de alguna manera priorizar los productos locales, ¿no? en este mercado. Por lo tanto, estos son los retos y qué necesidades pues, se tienen desde la parte productora, pues que se asocien, por lo tanto que respondan como un único actor frente al mercado, pues que se gestionen de forma conjunta las comandas, pues que de alguna manera respondan a las necesidades del sector en cuanto a calibres, aspecto del producto, y pues que respondan a todas las necesidades como puntualidad y condiciones de entrega, pues entendimiento con las cocinas, porque es muy importante que se trabaje directamente con ese eslabón, y también pues de alguna manera se necesita pues de una incidencia política, de una interlocución conjunta con las instituciones. Hemos trabajado en 4
sectores principales, por lo tanto dinamización agraria con productores y productoras, generando pues una red logística eficiente y de proximidad para el reparto de la producción, sugiriendo y formando las cocinas y las empresas para que tengan unos menús sostenibles y de temporada, porque no es automático, pues pasamos de cocinas que están acostumbradas a abrir bolsas y a tirar en las ollas a cocinas que han de volver a pelar patatas u otros productos. Por lo tanto, ahí hay todo un trabajo de formación con las empresas y con los cocineros y cocineras. Y por otro lado, pues educación con las comunidades educativas, porque es una transformación de los menús a mejor, pero hay que digerir también lo mejor y por lo tanto hay que explicarlo y hay que crear una narrativa común dentro de los colegios. En esta gráfica podéis ver pues, cómo está avanzando el proyecto. Estamos en la segunda fase. Pues empezamos el año pasado con un piloto y 7 colegios, por lo tanto, con alrededor de, creo, unos 3.000 alumnos, ¿vale? Generando un negocio de alrededor de 60.000 euros. Este año pasaremos a 35 colegios, pues generando un volumen total de 200.000 euros. Y para llegar a la fase de despegue verdadera, pues tendremos que llegar al 5.º año, pues en el que pues, se gestionarán alrededor de 200 colegios, ¿vale? Y estamos hablando de un número muy, muy grande de menús. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a tanto, porque básicamente son productos agrarios, tienen unos márgenes muy bajitos, incluso vendiéndolos por venta directa, porque tenemos que hacer toda la parte pues, que hemos pretendido eliminar de otros actores, es decir, la agrupación del producto, pues toda la gestión del picking, la conformación de las entregas y toda la logística. Y si no puedes hacer economías de escala como con las grandes empresas, esto tiene un coste relativamente alto. De todas maneras, en este momento, con este experimento, los productores sí que están cobrando ya casi el precio final, ¿vale? Por lo tanto, nos parece muy, muy, muy interesante. Hay otros ejemplos aquí en el Estado, ¿no? Que ya os he nombrado antes, de empresas cooperativas o asociaciones que están trabajando con la misma filosofía. ¿Vale? ¿Por qué presentar ¿por qué presentar en una jornada en la que se habla de Smart Village una experiencia de este tipo? Porque es una experiencia altamente replicable, tanto pues, en las zonas de campo como en las zonas metropolitanas o en las ciudades, y puede tener las mismas funciones. En este momento se está experimentando en Horta de Valencia, pero se tendrá esta necesidad también pues, en las zonas rurales, ¿vale? Se trata básicamente de buscar mecanismos para que el eslabón más débil de la cadena agroalimentaria genere una serie de relaciones y que compartan pues, una serie de servicios, ¿no? Y que tengan unos objetivos comerciales compartidos, ¿vale? Por lo tanto, cooperación entre los actores y también pues, los actores productivos, pero también cooperación con las instituciones, porque ahí tenemos la oportunidad de la compra pública, pues estamos hablando a nivel estatal de unos 1.000 millones por año, pues, y simplemente a nivel de País Valencià pues, de más de 250 millones por año entre todos los sectores. Por lo tanto, pues es una experiencia altamente replicable y que busca volver a generar relaciones en el sector productivo, ¿no? Y de alguna manera tejer alianzas territoriales, ¿no? Para responder a los retos que tiene la producción primaria pues, en nuestro país. Lo dejaría aquí, que creo que ya se me han ido mis 15 minutos, pues después en el debate podemos profundizar y de momento voy a dejar la palabra a Isaura.
Pues muchísimas gracias. Gracias por invitarme a formar parte de estas jornadas con este formato para intentar llegar a más gente en distintos territorios sin desplazamientos, que también está muy bien. Hemos de pensar en la salud planetaria. Y bueno, a mí me corresponde hablar de mujer rural y salud. La verdad es que hoy publico un artículo que es sobre salud urbana, explicando cómo en las ciudades tenemos que preocuparnos por tener zonas verdes y zonas azules, lo importante que es y cómo nos afecta a nuestra salud, e incluso a nuestra salud mental, y por qué pues, tener agua, que pues, se ponen tantas fuentes en las ciudades, cuando tenemos ríos, y no es en Valencia que lo trasladamos, y necesitamos esas fuentes para estar en contacto con el agua, necesitamos las zonas verdes, y todo eso nos afecta no solamente al aire que respiramos, sino también a nuestra salud mental, y por eso a veces dices, ostras, es que necesito salir, necesito bajar al río a dar un paseo, necesito contacto con esa naturaleza con la que tenemos menos, ¿no? en las ciudades. Pero hablando de mujer rural, pues eso sí que lo tienes, sí que tienes, que puedes salir al campo, puedes pasear, puedes respirar aire puro, pero hay otras cosas que no tienes. Entonces, esos son lo que se llaman determinantes de salud y que dependen mucho del código postal en el que vivas, al igual que la carga genética con la que uno nace. De hecho, dicen que tiene el mismo peso la carga genética que el código postal en el que vives. ¿Y cuáles son esos determinantes de salud? La salud, que definida por no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el estado de completo bienestar físico, mental y social. Difícil estado de completo de completo bienestar físico, mental y social, pero aunque no sea completo, debemos trabajar porque sea el máximo posible. Y entonces tenemos que hacer una reflexión de cuál es la situación de la mujer rural. Pues obviamente en los últimos 30 años el mundo ha cambiado muchísimo. Y se habla ahora tanto de la gran crisis climática en la que nos encontramos, como del abandono del campo, que es con lo que tú has iniciado la exposición, el problema que hay de abandono del campo. En el caso de las mujeres, abandonan más el campo porque su vida en el campo es mucho más dura que la de los hombres. Y es más dura porque en muchos casos trabajan en el campo sin estar dadas de alta en la seguridad social, sin que les sea por tanto reconocido ese trabajo, con un trabajo muy duro, físico, sin que esté adaptado a un cuerpo distinto como es el de la mujer, con los problemas de salud que eso genera, encargándose además de los ascendientes y los descendientes, con esa sobrecarga invisible de trabajo que tiene la mujer, que en el caso de la mujer rural se multiplica por la ausencia de servicios que contrarresten esos necesarios cuidados de las personas dependientes, falta de escuelas infantiles, falta de un centro de día para llevar a la persona mayor y que esté cuidada durante al menos 8 horas al día, estimulada también, no solo que alguien se encargue, sino que además sean profesionales que les estimulan. Entonces, todo eso hace que las mujeres, que además por cultura, por falta de conocimientos, falta de educación suficiente, porque no han abandonado el campo en muchos casos, entonces eso ha significado que no han podido estudiar, con lo cual tienen una formación inferior, y todo eso conduce a que tengamos delante problemas de salud física, en muchos casos asimilados como una cosa normal, sin estar tratados, problemas de salud mental, con lo que supone las mujeres, sabéis que consumimos muchos más fármacos antidepresivos que los hombres, tenemos además infradiagnóstico en la mayoría de las enfermedades, y es verdad que tenemos una longevidad mayor, pero con mucha mayor morbilidad, es decir, tenemos muchos más problemas de salud que los arrastramos durante más tiempo. Entonces, todo eso, ¿qué supone? Pues que tenemos que adoptar medidas. Si los datos de la situación de la mujer en el campo en cuanto al trabajo, que son del primer plan de promoción de las mujeres rurales de la Comunidad Valenciana, que se acaba de anunciar por la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, es que el nombre es extenso,
Pues bien, en este plan se recogen las cifras y dice que en cuanto al género de las personas operadoras en la agricultura ecológica de la Comunidad Valenciana, pues tenemos el porcentaje de mujeres es un 30%, el de hombre un 70% en el 2021. En cuanto a la edad de mujeres beneficiarias de ayudas directas, pues también se ve que va incrementando en función de la edad, es decir, que hay un envejecimiento como tú comentabas, en el caso de las mujeres. Y si vamos a los cargos que se ocupan, las personas jefas o jefes de las explotaciones agrarias en la Comunidad Valenciana, según el censo agrario, pues mujeres jefas estaríamos hablando de un 25% y hombres un 74%. Y personas titulares de explotaciones agrarias en mujeres pues viene a ser un 40% y en hombres un 61%, más o menos 39-61%. Pues bien, estos son los datos, ¿no? de cuál es la situación de desigualdad que tenemos en el entorno rural. La brecha de género es mucho más profunda que en el entorno urbano. Y eso nos lleva después a hablar de esos determinantes de salud y cómo afecta a la salud. Un trabajo precario, no reconocido, una falta de educación, menores ingresos, dependencia en cuanto a los ingresos de la pareja, que suele ser hombre, y todo eso nos conduce a una mayor prevalencia de problemas de salud. ¿Y qué tenemos que hacer cuando tenemos estos problemas de salud? Porque según pues, un estudio que ya data del año 74 de los resultados en salud, de que los resultados en salud dependen de la parte biológica y genética, decían un 27%, un 43% de los estilos de vida, un 11% del sistema sanitario al que tengan acceso y un 19% de las condiciones ambientales. Y esto del sistema sanitario es importante porque muchas veces lo que se plantea en las reivindicaciones es que pongan más centros de salud, que venga el médico todos los días y no venga solamente 2 días, etcétera, etcétera. Cuando lo que tenemos que trabajar mucho mejor es la prevención, es los estilos de vida, tanto la alimentación saludable, que es tan importante y tan condicionante de la salud de las personas, el aire que respiramos, si hacemos actividad física saludable o no, de manera regular, si nos encontramos con otras personas, socializamos, también fundamental. En el medio rural también hay un problema de soledad, aunque es verdad que en los pueblos hay una comunidad mayor y la gente se encuentra, pero cuando llega el invierno la gente se resguarda mucho en sus casas, también en los pueblos, que a veces como si vas el fin de semana, en las fiestas y todo eso, puedes tener una imagen errónea de la realidad del medio rural. Cuando hace frío, la gente va a trabajar por la mañana temprano al campo y después se refugian en sus casas. Y en muchos casos la mujer, en un 71%, la mujer mayor está sola. Y está sola, sin ver a su familia y sin encontrarse con gente, sin hablar, sin socializar, porque tampoco tiene espacios donde acudir. No hay bar o el bar está cerrado para ir allí y encontrarte, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso también genera, lógicamente, problemas de salud mental y problemas de falta de actividad física, fundamental también. Hemos de recordar a la gente la importancia de esa actividad física de manera permanente, sobre todo a la gente mayor, pero también a la gente no tan mayor, o sí, no sé ya si soy yo muy mayor o no soy muy mayor, pero bueno, en estas franjas de edad en las que tenemos que preocuparnos más todavía, más si cabe, de qué comemos y de llevar esa vida sana y equilibrada. Y digo lo de la actividad física porque tanto en el campo como en las ciudades hay un abuso de esa dependencia del coche y tenemos que acordarnos de la necesidad de hacerlo natural y para lo que está diseñado el ser humano, el cuerpo humano, que es para ir caminando a los sitios. Y ni siquiera en monopatín, que ahora hay tantos aquí en la ciudad usando el carril bici. Estamos diseñados para ir caminando y nuestro cuerpo necesita que vayamos caminando a los sitios. Entonces, todo esto que son los determinantes de salud son los que tenemos que trabajar. Y nosotros desde la Consellería de Sanidad lo que tenemos es creada una red que se llama Xarxa Salud, en la que los ayuntamientos se acogen al plan de salud que tiene un principio máximo que es la salud en todas las políticas y a lo que invita es a que todas las decisiones que se adopten tengan
la visión de la salud pública, que insisto, la salud pública que no es esta la sanidad, la asistencia sanitaria, sino es la idea de nuestra salud, la individual y la colectiva, sobre todo salud. La colectiva es cómo nos sentimos todos y lo que tenemos que hacer para tener esa salud, porque muchas veces la salud no es una decisión individual, sino que depende de tu entorno, de cómo vives, etc. Entonces, ¿eso qué significa? Que desde la Administración tenemos que impulsar los activos en salud. Los activos en salud, ¿qué son? Pues, como se hace desde Xarxa Salud, que se monten talleres de yoga, que se haga el aquagym en la piscina del pueblo en verano, que se enseñe a comer de manera saludable y sostenible, acudiendo talleres en cada municipio, y todo eso es lo que hacemos desde la Dirección General de Salud Pública con esta red, sumándose al plan de salud para que desde los municipios se acuda a todos esos espacios, a ese mundo rural también, y se les implique y se les enseñe a llevar a cabo una vida más saludable. Pero al mismo tiempo tenemos que luchar contra esta desigualdad de género que tenemos en el mundo rural, y para eso se ha aprobado este plan que con 125 millones de euros y 83 medidas para atajar este problema. Atajando ese problema también atajaremos los problemas de salud que se derivan de esa desigualdad de género que estaba comentando, alterando, por tanto, la situación de estas mujeres y mejorando sus determinantes de salud. Es decir, la igualdad de género es un gran activo en salud con el que necesitamos contar. Que todas las ayudas lleguen y que ni la mujer ni el hombre tengan por qué abandonar el campo, porque también necesitamos, a través de esa implicación en una agricultura también más sostenible. Precisamente uno de los problemas de la mujer rural y la salud es el de los productos químicos que se utilizan en la agricultura, porque los respiran y conviven horas con ellos, y esto genera también sus problemas específicos de salud. Utilizar menos o ningún producto químico puede ser clave también para mejorar nuestra salud. Y acogiéndome también a lo que has comentado del decreto, efectivamente tenemos en tramitación desde la Consellería de Sanidad, y lo hemos hecho en colaboración con la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, y la de Educación y Deportes, y la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, un decreto para garantizar esta alimentación saludable y sostenible, basándonos en la dieta mediterránea, en toda la restauración colectiva de tanto la pública como la que depende directa o indirectamente de la administración pública, es decir, que sea concertada, etcétera. Y por eso atañe también a las residencias de la tercera edad, a las instalaciones deportivas de un ayuntamiento, a los albergues juveniles, todos los hospitales y todos los colegios públicos, obviamente los concertados, con unas reglas específicas de cómo debe ser la contratación, como la compra diaria por parte de los catering de alimentación. En ese sentido, lo que se exige, como has comentado, es que sea un producto de proximidad y de temporada, y además con unos porcentajes elevados de compra ecológica. ¿Por qué? Porque a través de eso lo que queremos es impulsar un cambio sistémico en el que la Comunidad Valenciana, que ya es de las que más producción ecológica tiene, que esa producción ecológica, en lugar de irse fuera de España, como suele ocurrir, se quede aquí, la podamos disfrutar nosotros como producto de proximidad y de temporada, y aparte el cambio sistémico en el campo para que apueste más por esa agricultura ecológica, que va a ir incrementándose año a año el porcentaje que exigimos. También es una manera de dar cobertura a un cambio que tiene que producirse dentro del campo, con un campo que sí que es rentable, exigiendo la compra de nuestro propio producto. Un campo rentable genera mejor situación económica de las personas que viven del campo. Entonces, a través de ese decreto, porque es la compra más importante que se hace,
que es la que hacemos desde todos esos espacios de alimentación que corresponden a la administración pública, queremos pues apostar por esa sostenibilidad de nuestro territorio, al mismo tiempo que proteger a las personas que están día a día trabajando para que nuestra alimentación tenga nutrientes, que también es tan importante, porque a veces se nos olvida, ¿no?, la importancia de que esa alimentación, y cada vez decimos, uy, esto cada vez tiene menos sabor, uy, esto es solo agua. Bueno, pues cambiando el estilo de la agricultura, volviendo a la más tradicional en ese sentido y ecológica, podemos recuperar también esos nutrientes y de esa manera también estaremos nosotros más sanos, porque una alimentación más saludable también es esa más rica en nutrientes y con menos productos químicos. Y esto de los productos químicos, me acuerdo en una conferencia que me preguntó una señora, dice, pero se ha demostrado que una zanahoria ecológica es lo mismo que una zanahoria que no es ecológica. Y digo, ya señora, pero es que una cosa es la propia zanahoria y otra también cómo se ha cultivado esa zanahoria y el daño al medio ambiente que genera el tipo de cultivo, una sobreexplotación, el agua utilizada, los químicos que se han utilizado para que una zanahoria salga adelante en relación a la otra. Entonces no es en sí la zanahoria, sino es todo el sistema que estás impulsando. Desde la administración pública tenemos la obligación de proteger nuestra salud, la salud planetaria, la salud de todas y todos, porque es lo mismo. No hay gente sana en un planeta enfermo. Entonces tenemos que trabajar por ello y cuidarnos en lo pequeño y en lo grande, porque somos responsables de todo. Por eso tenemos una consellería que habla de emergencia climática y transición ecológica, y por eso tenemos una consellería que habla también de salud pública, de la salud de todas y todos, insisto. Así que, bueno, ahí estamos trabajando, intentando mejorar de manera directa e indirecta las condiciones de vida de la mujer rural y de esa manera mejorar su salud. Porque si pensamos todos en cómo son nuestras condiciones de vida, seguro que podemos darnos cuenta de cómo podemos mejorar nuestra salud. Pues en eso trabajamos. Muchas gracias. No sé si nos lanzamos directamente al debate o como... Sigo, vale. Pues he de mover el micro, ¿verdad? Vale. Pues intentó conectar un poco el discurso hecho por Isaura, ¿no?, y lo que comentaba yo antes, ¿no? Pues se decía de hay que luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y yo añado, y entre la desigualdad que hay entre zonas rurales y zonas urbanas, ¿no? Porque de alguna manera fomentan, ¿no?, de nuevo la desigualdad entre hombres y mujeres. Si os hago un ejemplo sistémico, efectivamente, de los comedores escolares. Pues pensar que pues a los padres y madres o a las instituciones, pues el menú de un niño o una niña cuesta 4,25 € al día, ¿no? Pues lo mismo que cuesta en un colegio urbano, cuesta en un colegio rural. Parece normal, ¿no? Somos todos iguales, pero en realidad no es así, ¿no? No se pueden hacer partes iguales entre diferentes. Y os explico por qué. Pues un colegio urbano con 500 comensales, pues probablemente con 4,25 € por la economía de escala logrará dar de comer a los 500 alumnos y ahorrando incluso 1 € por niño y día. Un colegio rural que tiene 20 alumnos, pues con 4,25 €, es decir, 80 €, no dará de comer a sus 20 niños. Por lo tanto, harán falta más recursos, ¿no? Y lo más probable que, incluso con los recursos que ponga el ayuntamiento, muchas veces, no sea apetecible para ninguna empresa de restauración colectiva. Por lo tanto, simplemente nadie se presenta a cocinar en este cole y no habrá un comedor escolar en este colegio, cuando no cierra el colegio directamente, también por otras razones. ¿Qué pasa? ¿Quién pagará todo esto? Pues padres y madres no podrán conciliar. ¿Y qué pasa cuando padres y madres no podrán conciliar? Que la mujer no conciliará y no podrá trabajar. Pero es que eso es lo que te iba yo a decir, que es que lo que ocurre en las zonas rurales es que hacen jornada intensiva y los niños se van a comer a casa porque las madres se encargan de darles la comida. Eso pasa mucho más que en las zonas urbanas.
Entonces, esa es la realidad, que ahí es donde hacen la jornada intensiva. ¿Por qué? Dicen, no, la comida al chiquillo ya se la doy yo, claro, porque es a lo que están acostumbradas, es la tradición y es uno de los problemas porque, claro, no encuentran entonces tampoco el momento, la manera de dedicarse a otras cosas como es a sí misma o a actividades profesionales, etcétera. Sí, claro, pues en muchos casos esta lógica pues responde a unos problemas estructurales que son de este tipo, efectivamente. Pues si pensamos que las instituciones tratan de la misma manera a las zonas rurales y a las zonas urbanas, pues en forma proporcionalmente igual, pues ahí tenemos un problema que es muy grave, ¿no? Por lo que decía, por los números que simplemente no funcionan, ¿no? Y ahí hay que pensar respuestas estructurales. Uno, por parte de las instituciones, considerar la posibilidad y la necesidad de financiar proporcionalmente más las zonas rurales, porque lo necesitan, pero también de crear ecosistemas de servicios. En muchos pueblos o en muchas comarcas hay muchos pequeños colegios, hay muchas pequeñas residencias de mayores o centros de días y se pretende que todas funcionen de la misma manera, cada uno con su cocina o cada uno con su catering, y ahí tenemos un problema. Efectivamente, ahí habría que consorciar los servicios y corresponder por parte de las administraciones públicas pues más fondos, porque lo que corresponde en situaciones de patente desigualdad. Por lo tanto, y hay que considerar que además de que este problema estructural generará pues simplemente la desaparición de unos servicios, también pues tendrá recaídas, ¿no?, sobre el entero ecosistema social e incluso pues sobre la capacidad de las mujeres de conciliar, porque era lo que decía, si cierra el colegio, quieran o no quieran, alguien de casa tendrá que quedarse en casa para darle de comer a los pequeños. Sí. No sé cómo, si pasar en la... Sí. Pregunta. Sí. Vale. Vale. Bueno, gracias a los dos por vuestra intervención. Yo soy de zona rural y de municipio muy pequeño, y todas las cosas que habéis comentado forman parte de mi biografía, ¿no? Entiendo que el problema de fondo, que seguro que estáis de acuerdo, también es la total, o sea, es un tema de demografía. O sea, el ámbito rural, en el interior, se está desangrando desde el punto de vista de la demografía, y poner un freno a eso es francamente complejo, ¿no? Los colegios cierran porque no hay bastantes alumnos, la problemática que estáis hablando, la mujer es la primera en recibir el golpe cuando el colegio cierra, porque claro, ¿quién se va a encargar? ¿Vale? Pero ya yendo más allá, es que cada vez hay menos niños, y esto provoca una situación que es bastante complicada, y tampoco sabría decir, obviamente porque es difícil, cuál es la solución a corto plazo. Yo quería más ahora comentar con respecto a lo que tú has dicho, Piero, el tema de los productores, ¿vale? Porque tú hablas de productores, los has incluido en tu discurso, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, los productores son muchos y muy diversos. No es lo mismo un agricultor en área metropolitana de una ciudad como Valencia, que un productor en un pueblo de 100 habitantes en el interior de Alicante, como por ejemplo la Baidebo, creo que están también en este congreso. Vosotros entiendo que habéis trabajado, pero me gustaría saber más cómo habéis colaborado con esta gente a la hora de diseñar todo el proceso, ¿vale? Porque, insisto, alguien que está produciendo tomates en Mislata, desde mi punto de vista, es difícil de comparar ahora qué ventajas ve como alguien que está produciendo aceite de oliva en la Baidebo. Son dos casos muy diferentes a la hora de la accesibilidad, a la hora de la infraestructura que se puede necesitar, seguramente hasta la hora de la cantidad de producto que puede poner dentro de vuestro sistema. No sé si tengo que usar. Sí, ya puedo usar esto. Sí, pero efectivamente esa es la reflexión. Por eso buscamos la manera de crear pues un sistema cooperativo entre los productores. Es decir, consideramos que no todos pueden producir los mismos productos y las mismas cantidades, ¿vale?
Mientras que las empresas de restauración colectiva necesitan pues todos los productos. Hoy. Sí, va. Necesitan pues todo el abanico de productos posibles. Todas las frutas, todas las hortalizas, todas las hojas. Pues, por lo tanto, ¿todos podrán producir todo? No. Por lo tanto, lo que pretendemos con esta propuesta es que cada uno se especialice o que tenga su especialización, pero que se consorcien a la hora de comercializar, ¿no? Es un poco lo que hacían pues, las cooperativas o hacen las cooperativas. El problema que en la mayoría de los casos son monoproducto, por ejemplo, en el tema de los cítricos, y se dedican a comercializar en el extranjero o en mercados con cadenas muy largas. Lo que se pretende de alguna manera es tener una central donde podamos tener de momento todas las frutas y hortalizas y en futuro todas las legumbres, toda la carne del territorio pues, y otros productos secos como el arroz, como las harinas, como las pastas. Pues todos tienen que producir todo. No, cada uno haga lo suyo. Lo que hace falta es que esto luego se concentre y tengan pues unos servicios comerciales de marketing, de logísticas compartidos, ¿vale? Por lo tanto, se trata de dar salida a los productos de productores y de los territorios, ¿vale? A través de una estructura logística compartida, en el marco de los mercados locales, ¿vale? Y pues creando, pues de alguna manera, empresas o cooperativas que tengan la capacidad de absorber una diversidad de productos, ¿vale? Cosa que no pasa con todas las cooperativas de antaño, porque de alguna manera apuntan, ¿no?, a un determinado tipo de fruta y al mercado, por ejemplo, de Alemania o de Rumanía, ¿no? Por lo tanto, ahí, evidentemente, pues creamos unos circuitos que son muy largos, donde se desgastan muchísimas energías y dineros, reduciendo pues, los márgenes de productores y productoras. Pero de eso se trata, ¿no? Pues el caso que citaba antes del Pirineo aragonés, ni siquiera se ha creado una central, simplemente se trata de una furgona que pasa por 10 pueblos, por 20 productores, pues tienen una ruta logística compartida, pues el producto se mueve de un productor a otro o de un productor a una tienda hasta llegar al final del camino donde la furgona llega a Zaragoza con los productos de la mayoría de las personas consorciadas y donde se venden la mayoría de los productos. Pero es un poco como un coche compartido que usan. Básicamente lo usan para intercambiar entre ellos, para dejar los productos en las tiendas de los pueblos y para ir con sus productos a las tiendas de la capital, en ese caso Zaragoza. Y pues de esa manera, pues, ¿qué pasa? Que amplian sus mercados. Y ahí estamos hablando de productores de fruta, de carne, de embutidos, de aceites, de vinos y todo el resto, que simplemente se consorcian y tienen un sistema logístico y comercial compartido. Pues, y en el caso de Valencia, pues estamos hablando pues, de un espacio físico que intenta aglutinar mucho más producto para dar una respuesta comercial a un mercado mucho más grande, ¿no? Pues el de Aragón, efectivamente, va al comercio detallista, pues este de Valencia pretende dar una respuesta al sector de la restauración colectiva, ¿vale? También porque hemos de responder a las necesidades de muchos más productores y productoras. Bueno, pues yo me animaré a otra segunda. Isaura, seguro que lo tenéis en cuenta, pero yo cuando estás comentando lo de las mujeres, a mí me viene a la cabeza un tema que como museo, bueno, siempre nos ha interesado y está ahí, que es estas mujeres del ámbito rural son depositarias, por ejemplo, de un conocimiento cultural interesante con respecto a la gastronomía. ¿Con respecto a la gastronomía? Ajá, sí. O sea, ellas mismas, sí, esa misma tradición que las puede estar ahogando en determinados ámbitos, les da un conocimiento que probablemente algunas serán conscientes, otras quizá lo sean menos. ¿Habéis pensado en algún momento dentro de este tipo de proyectos sacarle partido a esta cuestión? Que además se podría conectar también con una alimentación más sana. Pues la verdad es que yo no lo había pensado, pero me parece una idea muy interesante. De hecho, te diré que, bueno, yo como también vengo de un pueblo
chiquitín, y hago aceite, por cierto, que supone un esfuerzo físico considerable. Pero la verdad es que sale muy rico para la familia. Bueno, es el aceite del Comtat, que es el mejor. No, lo que quería decir es que casualmente mi madre hizo un libro con una tía mía para la comarca, recogiendo las recetas tradicionales del pueblo, y fueron hablando con mujer tras mujer para que les contara cómo hacían este guiso, cómo hacían el otro. Y la verdad es que ese libro, bueno, ha tenido varias ediciones y un éxito tremendo. Es cocina tradicional, cocina de cuchara, de guisar, y que también se está abandonando, ¿no? Porque estamos abandonando este tipo de alimentación mucho más sana, en la que se consume menos carne, más legumbres, y que es más equilibrada, abandonando en definitiva la dieta mediterránea, y estamos abrazando los ultraprocesados que nos hacen daño a nosotros y al planeta. Por lo tanto, todas estas medidas que se adopten para recordar a la gente cómo se cocina, esa cocina tradicional que se va a perder, yo creo que son muy interesantes. Tomo nota. Bueno, de hecho, me estoy acordando que fíjate que en la Consellería de Agricultura han sacado un libro de arroces con recetas también tradicionales. Y ahí eso sí que es de grandes chefs, ¿no? Sí, sí. El de mi madre es que no está ya. No, ha desaparecido porque se vendieron todos, luego se hizo otra edición y otra edición, otra edición, y de hecho hay gente que todavía lo pide y es una pena, que habría que recuperarlo. Eso lo hizo la Caixa de Ontinyent. Sí, sí. Lo tengo yo, pero no lo puedo dar. No sé a qué hora cortarán la conexión, pero yo sigo, ¿no? Pues aprovechando de esta cuestión de la gastronomía tradicional, pues añado otra cosa sobre los productos tradicionales de los territorios. Pues en este momento, por ejemplo, en la restauración colectiva tenemos pues una gastronomía estandarizada, ¿no? Pues es igual aquí como es igual en los pueblos. Y es un problema muy grande. Pero si pensásemos también de alguna manera de acercar las instituciones a las personas, por lo tanto a los pueblos y por lo tanto a estos servicios, podríamos avanzar mucho más en estos temas. Si os hago un ejemplo, pues ahora de mi pueblo, ¿vale? Que está en el sur de Italia, pues es un pueblo bastante grande, pues tiene un problema de despoblación, pero pues es un pueblo de 2.500 personas, es casi una capital de comarca, ¿vale? Es muy pequeñín, pero es una capital de comarca. Y ahí, pues el comedor escolar se gestiona directamente desde el ayuntamiento, pues porque en Italia, pues los comedores escolares dependen de los ayuntamientos, ¿vale? Y además, en este comedor, mi madre fue la cocinera, por eso tendré esto de la restauración colectiva, y aquí estoy. En los últimos años, pues se ha hecho un experimento radical. Pues yo considero que es muy, muy interesante. Pues han tenido que pasar por toda una serie de barreras sanitarias, pero los padres y las madres, ¿vale? Que tienen sus niños en el colegio y en la escuela secundaria, en lugar de pagar el ticket de la comida, pueden entregar productos de sus propios huertos, claro. Por lo tanto, pues pueden entregar, la mayoría ahí son coltivatori diretti, pues quiere decir que son agricultores y tienen la posibilidad de vender pues de forma totalmente legal. Por lo tanto, entregan, por ejemplo, patatas, tomates y todo el resto. Y hay pues otras familias que entregan aceite, conservas y todo el resto, que pasan por espacios de transformación como la Almazara del Pueblo u otras cooperativas donde se etiquetan, tienen su registro sanitario y todo el resto. ¿Y esto qué permite? Pues permite que los niños y las niñas de este colegio coman las alubias del pueblo, las alubias típicas del pueblo, las alcachofas típicas del pueblo, y que coman de la gastronomía de sus padres, madres y ancestros, ¿vale? Pues eso es acercar las instituciones a las personas y a las zonas rurales. Pues yo estoy convencido que si no hubiese habido pues una normativa
que de alguna manera asigna la gestión y la responsabilidad de los comedores escolares a los ayuntamientos en Italia, pues ese experimento nunca se hubiese dado, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que hacer una reflexión, ¿no? También sobre cómo, de alguna manera, repensar pues, las competencias institucionales, ¿no? Pues bien, se ha avanzado mucho, pues muchas competencias han venido de Madrid a Valencia, pero ahora muchas se han de mover de Valencia capital a los pueblos, ¿vale? Porque solo de esa manera se podrá avanzar pues, en democracia, que era lo que estabas comentando tú, porque de democracia se trata. Pues hemos de acercar las instituciones a las zonas rurales y tenemos que pensar desde las instituciones cómo dotar de mayores recursos a las zonas rurales, porque no son iguales los ciudadanos que viven en las zonas rurales a los ciudadanos que viven en las metrópolis. Y esa es una urgencia. Se ha de resolver muy rápido, porque el campo se está quedando sin sus pobladores y sin la gente que vive en el campo y que trabaja y vive del campo, pues el paisaje que conocemos pues desaparecerá. Pues Ibexis es un ejemplo de lo que pasa cuando la gente se va del campo y deja de cultivar. Pues he sido muy dramático en esta fase final, pero quería dramatizar un poco. No sé cómo vamos con la conexión, si siguen... Hay alguien ahí. Con esto que comentas, Piero, también es el nivel comarcal, por ejemplo, que podría funcionar muy bien para poner en marcha ejemplos como que tú has comentado. Tú has comentado el Comtat, que tiene pueblos muy pequeños, pueblos en franca fase de despoblación, como es la Vall d'Ebo, y este tipo... Estoy muy de acuerdo con lo que tú comentas, que no son iguales las personas que están ahí. Yo siempre cuento el ejemplo de que cuando tú estás en la ciudad, cuando vas al pueblo, dices, bueno, pues en la ciudad mis niños tienen esto, esto, esto y esto. Yo creo que la cosa empezará a cambiar cuando los del pueblo digan, y los míos tienen esto, esto, esto y esto. Claro, eso mismo ahora es difícil. Digamos que la gente que se ha quedado detrás, por razones biográficas, laborales o lo que sea, creo que todavía... no tiene un argumentario potente para decir, bueno, tú tendrás eso, pero yo tengo muchas otras cosas. Más allá de la tranquilidad, estas cosas, ¿no? Que están ahí, pero claro, no solo de tranquilidad y silencio se vive, ¿no? La vida es un poco más compleja. O sea, creo que estoy muy de acuerdo que hay que hacer esa diferenciación. De momento, la gente que vive en el ámbito más rural, como el Comtat o la Vall d'Ebo, estas zonas, ¿no? Todavía se siente fuera del gran discurso de estamos mejor, ¿no? Bueno, aquí hay una carencia clave que también es un determinante de salud, que es el transporte público. O sea, en la Comunidad Valenciana tenemos un serio problema de transporte público para conectar los pueblos. Es muy escaso y eso, por ejemplo, impide a mucha gente que poder acceder a los estudios, a continuar estudiando. Claro, porque hay muchos sitios que si no se pagan, hay sitios que pagan hasta taxis los ayuntamientos para que los chavales puedan ir a estudiar, que se van el domingo y vuelven el viernes. Pero claro, y genera además esa sensación de aislamiento de la que al final la gente huye. Claro, porque es el aislamiento y la soledad no deseada, que va todo ligado. Entonces, también para la gente mayor, ese transporte que te lleve para hacer compras que necesitas y no depender de otra persona, a la capital de comarca, al hospital también, el acceso a todo tipo de servicios. Entonces hay un problema grande por el tipo de estructura que tenemos y por la dejadez también por parte del Estado en cuanto a las inversiones en ferrocarriles, que se ha ido todo al AVE, que sí que es maravilloso que en 2 horas estamos en Madrid, pero la conexión del resto de la comunidad es absolutamente escasa. Entonces, la falta de transporte público en esta comunidad es un problema social importante que afecta a todo esto. O sea, habría menos despoblamientos si tuvieran más accesibilidad, porque sí que tienen otras cosas. A mí en mi pueblo sí que me lo dicen. Me dicen, pero Isaura, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, me acuerdo de un amigo, me dice, aquí lo bueno es que los hijos no piden nada. Dice, como no tienen dónde gastar, dice, aquí. Y entonces ellos ya se salen, hacen deporte
y no están todo el rato pidiéndote para ir aquí o allá, no hay tiendas que les estimulen. Pero bueno, ahora sí que tienen a través de internet. Sí, ahora sí que, pues, sí que pueden. Pero vaya, sí que ellos sí que ven, la gente joven que se queda sí que muchas veces ve las ventajas que tiene. Lo que pasa es que es eso, también junto a eso tiene que haber unas infraestructuras que les generen acceso a los servicios y los garanticen para las futuras generaciones, porque si no, aunque ellos hayan decidido quedarse, muy probablemente sus hijos no lo hagan. No sabemos cómo vamos. Sí, estamos bien. Pues ya está. Bueno, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas Ha sido un gracias. placer.